Qué bonito, ¿verdad? Que a uno lo saluden. A lo mejor alguien en toda la semana nadie le había abrazado. Y así es como también otros sienten la presencia de Dios, porque nosotros somos los brazos de Dios, somos la boca de Dios, los ojos de Dios, amén. Y estamos aquí justamente para dar de ese amor con que Él nos ha llenado, amén. Día de la Madre, viernes 15 de agosto, Día de la Madre, amén. ¿Quiénes ya se apuntaron a venir a la cena especial? ¿Quiénes ya se? Ajá. Vean, todos los restaurantes van a estar llenos. Le van a servir la comida fría. Va a tener que esperar mucho. Y va a perder la paciencia. Entonces van a empezar a discutir en la mesa. Mejor se viene para la iglesia. Amén. 10,000 colones adultos, 5,000 niños hasta los 10 años. ¿Verdad? No va a traer a su tesorito que tiene 25 y usted va a querer pagar 5,000. Entonces va a ser una cena especial. Van a haber sorpresas lindísimas. Así que por favor anótese en el lobby. Y qué lindo pasar este día no solamente con la familia, sino con la familia de la fe. Amén, yo voy a estar acá. Bueno, mañanas, si Cristo no ha venido, la poderosa red de matrimonios. Ajá, la poderosa red de matrimonios, amén. A las 7 aquí. Y tenemos venta de gallos de salchichón con refresco ungido a 1,000 colones. Coopere, por favor. Ok, encuentre mujeres. Ya no hay espacio. Pero estamos trabajando lista de espera. Porque a veces ha pasado, ¿verdad? Que por algún motivo, alguna razón especial, alguna persona no puede ir, entonces podemos llamar a alguna. Y si es de Dios que esa persona vaya, esa persona va a ir. Amén. Preencuentros, anótenlo por favor. Lunes 11 y martes 12 a las 6 aquí en la iglesia. Preencuentro. ¿Por qué lunes y martes? Nunca hemos hecho lunes y martes. No. ¿Por qué lo hacemos? Porque el viernes es el Día de la Madre. Amén. Y hay un fin de semana que es largo. Entonces decidimos hacerlo lunes 11 y martes 12, 6 de la tarde aquí en la iglesia. Y en el lobby está la caja con correspondencia. ¿Quién nos visita por primera vez? A ver, aplausos. Bueno, continuamos con el estudio acerca del libro de los Hechos. Por favor, acompáñenme al capítulo 4. Al capítulo 4 del libro de Hechos. Hechos o Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia primitiva, la iglesia que se funda a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, la iglesia que se funda a través de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, en el capítulo anterior, el capítulo 3, estuvimos hablando o aprendimos acerca de que en este capítulo 3 se nos relata la primera sanidad que la Biblia registra a partir de la resurrección de Cristo. Pero también es la primera sanidad que se da en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos hoy a hablar de este capítulo 4, que podríamos hablar mucho. Pero por favor busquemos capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Dice así: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Este capítulo 4 nos relata a nosotros lo que provocó aquella sanidad.
lo que causó aquella sanidad de ese hombre cojo en el nombre de Jesús. Y podemos ver que provoca dos cosas. Primero, provoca la primera persecución de la iglesia. Este es el relato de la primera persecución de la iglesia. Pero, aunque nos muestra esta persecución, también aquí se hace evidente el poder del Espíritu Santo. Porque aunque los persiguieron, a través de esa sanidad, también podemos ver que se convirtieron 5,000 hombres. Vámonos a Hechos 4:4. Hechos 4:4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Era como 5,000, sin contar mujeres. Pero vemos que en el primer discurso del apóstol Pedro se habían convertido 3,000 y ahora 5,000. ¿Cuántos vamos? 7,000. No, 5, 6, 7, 8,000. 8,000. Era para ver si ustedes estaban pilas. 8,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. ¿Por qué ahora el oír la palabra podríamos decir que causaba más efecto que cuando Jesús la predicaba? Porque no vemos en ningún relato de la vida de Jesús que en una predicación de él se hayan convertido tantos. Y Pedro predica una vez, se convierte en 3,000 y después se convierte en 5,000. Cuando Jesús muere y resucita, Jesús esclaviza, Jesús termina con el espíritu de religiosidad que había en el pueblo de Israel y más que todo en Jerusalén. Ese espíritu era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que solamente el sacrificio de Cristo lo podía detener. Entonces ahora vemos como una vez que este espíritu es atado, este espíritu ya no tiene tanta fuerza, sigue teniendo fuerza, pero entonces el evangelio impacta a más personas. Entonces vemos esos 5,000 hombres más los 3,000, cómo se convierten a pesar de que la iglesia está siendo perseguida. Ojalá que nosotros no tengamos que vivir tiempos de persecución para que la iglesia crezca. Amén. Tenemos que aprovechar que tenemos libertad para predicar el evangelio, libertad para venir a la casa de Dios, libertad para adorar su nombre. Amén. Vamos al versículo 1, que vamos a estar escudriñando la palabra. Dice, versículo 1 de Hechos 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y aquí hay un dato que es interesante. ¿Quiénes dicen que llegaron sobre ellos? Los sacerdotes, ¿verdad? Vea su Biblia, no me vea a mí. Los sacerdotes con el jefe de la guardia. ¿Y quiénes más aparecen en escena? Los saduceos. ¿Por qué los saduceos? Porque los saduceos eran una secta que no creía en la resurrección. Cuando vemos en la vida de Jesús, los que toman protagonismo porque perseguían a Jesús eran los fariseos. Pero vemos también que muchos de esos fariseos se convierten. Por ejemplo, Nicodemo, José de Arimatea y el mismo Saulo de Tarso. Pero una vez que Jesús muere, pareciera como que los fariseos se calman pensando
que habían acabado ellos con lo que ellos pensaban que era una secta. Pero a partir del nacimiento de la iglesia primitiva, los que toman protagonismo persiguiendo a la iglesia y a los apóstoles son los saduceos. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva predica acerca de un Cristo resucitado y ellos no creían en la resurrección. Entonces se levantan como enemigos de la iglesia primitiva. ¿Sabe quiénes son los saduceos modernos? Los que no creen en lo sobrenatural. No le importa que usted le hable de Dios, no le importa que usted hable de Jesús, pero no creen en milagros, no creen en hablar en lenguas, no creen que Dios se manifieste el día de hoy con poder y con autoridad. Esos son los saduceos modernos. Le vuelvo a repetir, lo que niegan lo sobrenatural. Pero a pesar de toda aquella persecución, la iglesia seguía creciendo en número. ¿Por qué? Porque los discípulos, y en este caso Pedro y Juan, no se dejaban amedrentar por la oposición y por los que se sentían amenazados por el mensaje del evangelio. Y es que la predicación del evangelio va a incomodar a algunos. Yo no sé si usted se ha topado con gente que le dice: a mí de eso no me hable. ¿Alguien se ha topado aquí? A mí eso no me hable, ¿verdad? A muchos los va a incomodar, pero tenemos que recordar que el poder de Dios no se limita por la opinión humana. Dios sigue siendo Dios, amén. Se sigue manifestando con señales, prodigios y maravillas. Aunque la gente lo quiera creer, aunque la gente se incomode, Él sigue haciendo lo que solamente Él puede hacer. Vamos al versículo 7, porque podríamos hablar mucho de este capítulo 4, pero bueno, quiero hacer énfasis en algunos puntos. Dice: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Poder, potestad o autoridad. Los que preguntan esto son los miembros del Sanedrín, que era la autoridad religiosa de la época. Y no solamente era religiosa, sino que ellos tenían poder político, por decirlo así. Pero esta gente del Sanedrín era gente de autoridad. Por eso ellos entendían cuestiones de autoridad. Por eso sabían también que Pedro y Juan tenían que estar ahí bajo la autoridad de alguien. Pero mire qué interesante. Ellos querían saber quién les había dado autoridad para hacer esto. Y así es como se refieren. ¿Quién les dio autoridad para sanar a este cojo? No dijeron. ¿Quién les dio autoridad para hacer el milagro? No lo dijeron. Se refieren a la sanidad como esto. Ni siquiera querían proclamarlo como un milagro. ¿Por qué? Porque la verdadera preocupación de los Sanedrín era que esto se diera a conocer, era que este milagro se divulgara, y no quería que la gente siguiera hablando de este milagro ni del nombre en quien se había hecho. Era tan obvio. Vamos al versículo 14. Ellos mismos reconocen que era muy obvio que había un milagro. Dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No había otra forma de admitirlo. Era un milagro.
lo quisieran reconocer o no lo quisieran reconocer, aquello era un milagro. Es que hay gente que tiene tan endurecido su corazón que aún viendo el milagro no lo quieren reconocer. ¿Verdad que sí? No le quieren dar la gloria al que tiene el nombre sobre todo nombre. Pero nosotros sí sabemos, amén, que nuestro Cristo sana. Nosotros sí sabemos que para Él nada hay imposible. Nosotros sí sabemos que Él hace milagros el día de hoy. Amén. Vamos al versículo 8. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro lleno del Espíritu Santo. Esto es crucial. Aquí Pedro no estaba hablando con su propia sabiduría ni valentía, sino que estaba actuando bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes vinieron el lunes al discipulado? Levanten la mano. Este lunes hablamos de cómo confrontar la crítica. Cómo Pedro confrontó la crítica. Cómo Pedro confrontó o cómo actuó ante la crítica y el trato injusto de los religiosos. Conociendo al Pedro de antes, hubiera sacado la espada y quién sabe qué hubiera hecho. Conociendo al Pedro de antes, hubiera contestado con ira, con enojo, con sarcasmo. Esto lo hubiéramos esperado de Pedro. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y porque estaba lleno del Espíritu Santo, dejó que el Espíritu Santo tomara el control. Amén. Pedro no estaba lleno de su humanidad, no estaba lleno de su conocimiento. De lo que él estaba lleno, él habló. Pregunto, ¿de qué usted está lleno? Porque si usted está lleno de amargura, usted va a hablar amargura. Porque si usted está lleno de dolor, usted va a hablar dolor. Porque si usted está lleno de decepción, va a hablar decepción. De lo que nosotros estemos llenos, de eso vamos a dar. De lo que nosotros estemos llenos, de eso vamos a hablar y vamos a pensar. Mire qué lindo aquí, porque definitivamente este Pedro estaba irreconocible. Pero resulta también que ya Jesús los había preparado para ese momento. Y muy probablemente Pedro, y ahí estaba Juan, recordaron lo que Jesús les dijo. Vamos a Lucas 12, del 1 al 2, y Mateo 10, del 18 al 20. Lucas 12, del 11 al 12 dice así: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Y eso se estaba cumpliendo en ese justo momento. Amén. La otra cita, por favor. Mateo 10, 18 y 20. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo,
el Espíritu Santo va a hablar por usted. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y lo que estaba haciendo Pedro, estaba tomando la crítica, estaba tomando el trato injusto para en ese mismo momento tratar de que los que lo estaban oyendo se convirtieran al Señor. Porque el lunes dijimos que la crítica o nos hace crecer o nos destruye, pero que tenemos que tener sabiduría, amén, para usar bien la crítica. Esta palabra lleno, vea qué interesante. Y si usted está escribiendo, escriba esto. Usted sabe que en la palabra del Señor, según el contexto en que se use una palabra, eso va a significar. O sea que una palabra puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en que se escriba. Y esta palabra lleno, que habla que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, es la misma que se usa en Lucas 5:7. Es la misma que se usa en Lucas 5:7. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Un milagro. Es la misma que se usa en Mateo 27:48. Aunque no está en la traducción, dice, al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó. La palabra aquí, empapó, es la misma de lleno de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. ¿De quién está hablando? De Jesús en el momento de la crucifixión. Pero esta misma palabra lleno aparece en Mateo 22:10. Mateo 22:10, en las bodas de Canaán, dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Perdón, no eran las bodas de Canaán, era la parábola de las bodas. Pero qué lindo que esta llenura del Espíritu Santo me habló a mí también de aquella barca llena de peces, la pesca milagrosa. ¿Qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Una pesca milagrosa. Qué lindo que esta palabra lleno me acuerde a mí de que Jesús en la cruz del Calvario le ofrecieron esa esponja llena de ese vinagre. ¿Para qué? Para calmar su dolor, pero él no la quiso tomar. Qué lindo que la palabra lleno me hable a mí también de las bodas, porque vamos a estar en las bodas del Cordero. Amén. Usted está invitado a una boda, las bodas del Cordero. Amén. Pero para ir a las bodas del Cordero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento, porque este Nuevo Testamento, y por supuesto que es la misma palabra que aparece en Hechos 2:4, lleno del Espíritu Santo. Pero esta palabra aparece también en el Antiguo Testamento, en Génesis 21:10 y Génesis 24:16, en dos historias de dos mujeres. Dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿De quién está hablando? De Agar. Agar, cuando estaba en el desierto, cuando pensó que iba a morir, y le aparece un ángel que los estudiosos dicen que es el mismo Jesucristo. Es una cristofonía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo le aparece a una mujer que no era judía, a una mujer desechada, a una mujer que no tenía nada, a una mujer que se iba a dejar morir con su hijo. Vea qué lindo. Y aparece también y dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen.
a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. ¿De quién está hablando? Rebeca. ¿Se acuerda? Hasta que el cántaro rebose. Amén. Todos estos pasajes nos hablan a nosotros también de la intervención divina de Dios. Porque en este pasaje donde está Rebeca que va a llenar el cántaro, vemos como un día común y corriente en la vida de una mujer transformó todo su entorno. Amén. Por una visitación especial. Esto es hermoso. ¿Les parece hermoso? Porque a mí me pareció muy hermoso. Amén. Recuerde y tenga presente que lo que te llena te va a controlar. Lo que te llena te va a controlar. Si no te llena el Espíritu Santo, no vas a poder manejar un trato injusto, no vas a poder manejar una crítica y no vas a poder crecer. Solo llenos del Espíritu Santo vamos nosotros poder hacer avanzar el reino y no retroceder ante las amenazas y no retroceder ante la duda. Y empieza Pedro a hablar con una sabiduría, con una valentía que nadie conocía, que solamente el Espíritu Santo puede dar. Y da dos declaraciones medulares para el cristianismo. Dos declaraciones sumamente importantes donde radica nuestra fe. Versículo 11 de Hechos 4. Dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué estaba queriendo decir aquí Pedro? La cabeza del ángulo es lo que une los dos lados de una barca y los sostiene para que permanezcan juntos. Lo que estaba diciendo Pedro es: ustedes los judíos rechazaron a Jesús. Y ahora Jesús se ha constituido como la cabeza y el ángulo de la iglesia. Porque sin Cristo no hay iglesia. Amén. Sin Cristo no hay iglesia. Y Cristo es el que sostiene su iglesia. Esta declaración es poderosa. Pero da otra declaración poderosísima también. Vamos al versículo 12. Versículo 12 de Hechos 4. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Amén. Solamente Él. Con un lenguaje sencillo y literal, Pedro presenta la plenitud del evangelio en su poderoso mensaje de salvación. Amén. Pero Pedro estaba hablando de la sanidad de aquel hombre. Pasa con mucha facilidad de la sanidad a la salvación, de lo particular a lo general. Porque Pedro está viendo en la sanidad de este hombre un símbolo o un prototipo de todos nosotros. Amén. En el idioma hebreo, sanidad y salvación tienen la misma palabra. La misma palabra se usa para sanidad y salvación. ¿Es que acaso nosotros no estuvimos también un día como ese hombre, sin esperanza, apartados del Señor, porque por su condición él no podía entrar al templo? Una vez nuestro pecado nos apartó de entrar a la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Pero vino Jesús en su nombre, amén, a través de su sacrificio, y vino y enderezó nuestros pies y enderezó nuestros caminos. Amén. Y nos dio lo que el hombre no nos puede dar. Él nos salvó, pero Él nos sanó también.
Amén, de la plaga del pecado. Él nos sanó del dolor, del rencor, nos sanó de la traición, nos sanó de la amargura. Jesucristo hizo por nosotros lo que ellos hicieron con ese hombre cojo. Y en griego, la traducción correcta diría así: no existe un segundo, no existe un sustituto, no existe una alternativa a Jesús, solamente Jesús. Amén, solamente Jesús. La palabra salvación en griego es la palabra sotería, que significa liberación, preservación, que da la idea de regresar a casa a salvo después de un largo viaje. Regresar a casa a salvo después de un largo viaje. Eso también es la salvación. Amén. Tiene garantía de seguridad y es protección contra el peligro. Solo Jesús puede hacer esto. Ni Buda, ni Mahoma, ni Krishna, solamente Cristo. Amén, porque solamente hay un resucitado. Todos los demás tienen algo del cuerpo, una uña, un pelo. Nosotros no tenemos nada. La tumba está vacía. El Cristo de la gloria está sentado a la par del Padre, intercediendo por nosotros. Solamente Cristo. Amén. El hombre ha tratado de salvarse por muchos medios, por él mismo, acudiendo a otros, pero nosotros sabemos que solo hay un nombre. Amén. Y cualquier otro nombre queda excluido. Solamente Jesús. Amén. Hubo gente muy buena y hay gente muy buena. Gente que caminó en santidad, pero no pueden hacer milagros. Solamente Cristo. Amén, solamente Él. Por eso es que no podemos pedirle a nadie más. Solamente le pedimos a Cristo. Porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Todo lo que le quite la gloria a Él es un ídolo. Absolutamente todo. Versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y me pude haber enfocado en los otros dos versículos, pero me quiero enfocar en este. La palabra denuedo, aquí es la palabra paresia, que denota libertad de hablar, pronunciamiento sin reservas. Quiere decir que ellos hablaron todo lo que el Espíritu Santo de Dios les dijo que hablaran. No tuvieron temor. No les importó las amenazas. No les importó delante de quién estaban. Ellos hablaron con libertad. Eran considerados gente del vulgo. Vamos a ver la otra traducción de versículo 13 que dice cómo los veían ellos. Dice así: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. Gente sin título ni preparación. Ahora voy a abrir paréntesis. No es que Dios quiere que usted sea ignorante, porque Dios utiliza a Pablo, ¿verdad? Un hombre estudioso en la palabra. Lo que nos dice esto es que toda sabiduría viene de Dios. Amén. Y que una cosa es tener conocimiento de Dios y otra cosa es conocer al Dios que está vivo. Amén.
Mire, la gente estaba asombrada. ¿Por qué estaban tan asombrados? ¿Por qué? Porque resulta que ellos sabían que Pedro no había ido a ninguna escuela rabínica. Estuve más o menos viendo, esto era como, ellos tenían como decir kinder, prekinder, escuela. El niño desde muy pequeñito iba y se le instruía en la Torá. Después de cierto nivel, si veían en el niño, ¿verdad? En el varón, capacidades, los rabinos hablaban con los papás para que ese niño viviera en la escuela rabínica y fuera formado como un rabino. Pero Pedro no tenía esto. Por lo tanto, delante de los hombres, ellos no estaban calificados para enseñar públicamente. Ya lo hemos dicho, Dios no llama a los preparados, Dios prepara a los que son llamados. Amén, amén. Y no se trata de títulos académicos. Entonces, como no habían ido a la escuela rabínica y como eso se sabía, no le podían atribuir esa valentía, ese denuedo, esa osadía, esa astucia con las que ellos hablaban al estudio. De la única manera en que ellos podían hablar así era porque habían estado con Jesús. Era porque Jesús los había instruido, el maestro de los maestros. Amén. Y dicen, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y esto es hermoso. La palabra reconocían es la palabra griega epiginosco. Epiginosco. Diga, epiginosco. Es rara. Epiginosco. Que significa conocer sobre alguna marca. Conocer sobre alguna marca significa familiarizarse por completo. Significa sobre, significa encima. Y esta palabra epiginosco viene de la raíz epignosis, que significa conocimiento por experiencia. Mira qué lindo. Quiere decir que esta palabra significó que aquellos dirigentes religiosos vieron sobre Pedro una marca. Sabían que estaba familiarizado por completo con Jesús, que Jesús había derramado algo sobre él y que tenían conocimiento por experiencia. La valentía, el denuedo, la osadía con que hablaban ellos era la misma valentía, el mismo denuedo, la misma osadía con que hablaba Jesús. Por eso era que los reconocían. De Jesús lo mismo, hablaban igual. Jesús, que tampoco fue instruido ni enseñado en una de sus escuelas. Jesús hablaba con autoridad, ellos hablaban con autoridad. Jesús se movía en milagros, ellos se movían en milagros. Y en mayores cosas aún que las que Jesús hizo, ellos iban a hacer, porque le dieron autoridad. Amén. El nombre de Jesús en ellos no era una muletilla, era una marca. Amén. Podían decir en el nombre de Jesús porque representaban a Jesús, porque hablaban como Jesús, pensaban como Jesús, abrazaban como Jesús, amaban como Jesús. Amén. Diga, a eso vamos. Si nosotros queremos que nos reconozcan que somos de Jesús, tenemos que ser como Él. Amén. Ser como Él. Ser valientes, osados, no tener temor de llevar el evangelio, no tener temor
de confrontar la hipocresía religiosa, ni las falsas doctrinas. Amén. Ni negociar principios. Tenemos que parecernos a Jesús. Pero pasamos suficiente tiempo con Jesús para que nos reconozcan como que le pertenecemos. Pasamos suficiente tiempo con Jesús como para hablar como Él habla. Pasamos suficiente tiempo con Jesús para ser llenos del Espíritu Santo, para orar en milagros. Mire, es que ahora todo el mundo quiere las cosas rápido, como el microondas, el microwave, microondas, minutos. No, a ellos les llevó 3 años y medio. Día, tarde y noche. No se despegaron de Jesús. Amén. Jesús se invirtió en ellos. Y ellos abrieron su corazón para parecerse a Jesús. Por eso es que debemos dejar que nuestra humanidad muera para que lo divino de Jesús crezca en nosotros. Menguar nosotros para que Cristo crezca. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero tengo que pasar tiempo con Cristo. Amén. Tengo que pasar tiempo en su palabra. Tengo que pasar tiempo hablando con Él en oración. ¿Quién dice amén? Estas palabras las dijeron Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. Pero fue un reconocimiento forzado, pero franco, porque reconocieron que de su propio estudio no hablaban, que de su propia sabiduría no hablaban, que no actuaban ni siquiera por su propia personalidad. Independientemente de lo que ellos pensaran de Cristo, tenían que reconocer que aquellos hombres, Cristo los había cambiado, Cristo los había transformado. Es que nosotros no podemos tener un encuentro con Cristo y seguir siendo los mismos maleducados, los mismos malcriados, los mismos chismosos, los mismos pecadores, con los mismos problemas emocionales, con la misma envidia, con la misma ira, con el mismo enojo. Porque si usted sigue siendo el mismo, usted no es de Cristo. Amén, usted no es de Cristo. Porque todo el que pasa tiempo con Cristo, todo el que tiene encuentro con Cristo es lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted es lleno del Espíritu Santo de Dios, el pecado no tiene cabida en su vida. El pecado no tiene cabida en su corazón. Amén. No les quedó de otra de decir, esos estuvieron con Jesús. Es que ahora son diferentes. Es que ahora son otras personas. Es que imagínense en cómo hubiera reaccionado Pedro. Pero véanlo cómo reaccionó al maltrato, a la crítica, a la amenaza, a la imposición. Es que solamente Jesús, amén. El poder de Jesús se manifiesta con aquellos que pasan tiempo con Él. La palabra dice que cuando Moisés subía al monte y se encontraba con Jehová, con Yahvé, con el Dios Padre, cuando bajaba su cara se iluminaba. Es que tenemos que cambiar, no podemos ser los mismos. Amén. Cristo transforma. Y sus vidas habían sido transformadas en las cartas de testimonio más poderosas para que el reino avanzara. Mire, hay gente que no va a leer la Biblia, pero le va a leer a usted.
Solo aquí entendieron. Oí a Loreta. Voy a decirlo en ruso. Hay gente que no va a leer la Biblia, pero que va a leer su vida. Hay gente que no va a leer la Biblia, pero va a ver su vida. Hay gente que no va a venir a una iglesia, pero lo va a ver a usted. ¿Ah? Por eso es que somos cartas abiertas. Por eso es que nuestro testimonio es tan importante. Porque yo he oído que gente dice, no, si eso es ser cristiano, mejor no soy cristiano. Hablaban y habían milagros, pero ¿qué fue lo que sorprendió? El cambio en ellos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3, los versículos del 2 al 3. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en sus corazones. Es que la gente que nos vea tiene que ver a Cristo. Amén. La gente que nos vea tiene que ver al Cristo resucitado. La gente que nos vea tiene que ver la diferencia. Mírala, aquella no era así, era, pero ahora es luz. Antes era tinieblas, ahora soy luz. Antes comía las algarrobas de los cerdos, ahora estoy sentada en la mesa del rey. Amén. Comprada por su sangre. Y no nos podemos callar. Porque afuera hay otros que necesitan ver nuestro testimonio para cambiar. Pero estamos reflejando esto. Estamos reflejando esto. ¿Cuál es el testimonio que como iglesia estamos dando? Mire, yo leo. Y a veces leo tonteras. A ver qué pasa en el mundo. Y cuando uno de estos que cantan tonteras se convierte, en lugar de animarlo, en lugar de orar por esas personas, que sea lo que sea, están en eminencia, orarlos para que tengan un buen testimonio, lo que hacemos es criticar. Entra a la iglesia alguien con mala reputación, con una vida desastrosa, y lo primero que hacemos es, mira, ¿viste qué vino? Y muchas veces se nos olvida que así llegamos a Cristo con mala reputación. Somos de corta memoria. En lugar de abrazar, de decir, qué alegría que estás aquí, qué bendición poderte tener con nosotros. Amén. Se van de la iglesia y regresan. ¿Y qué? Yo le doy las gracias al Señor que esta iglesia tiene un corazón noble. Porque aquí el que se va y regresa es recibido siempre con un abrazo. Amén. Y es que ese es el testimonio. Y se van a convertir por el poder del testimonio. ¿Qué hace usted con saberse la Biblia y recitarla si sus hechos contradicen todo lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué hace usted? Si usted puede amar a sus compañeros de trabajo, pero no puede amar a los de su casa, entonces, ¿qué tipo de testimonio estamos dando? ¿Qué hace usted con esos ciclos? Porque hay gente que es cíclica. Están bien 3 meses y a los 3 meses otra vez la misma crisis, otra vez el mismo modo, otra vez peleados con todo el mundo. Nadie les ha hecho nada. Porque, vuelvo a repetir, como dije una vez, se sabotean solitos. No, ya. Es hora de dar buen fruto. Amén. Como hijos se van a convertir. Si ven a padres cristianos hablando mal de todo el mundo, hablando mal de sus pastores, hablando mal de la iglesia, y después usted quiere que sus hijos vengan a la iglesia, ¿cómo van a venir?
Amén. Esta parte me impactó. Había algo en ellos que gritaba Jesús. Había algo en ellos que gritaba cambio. Con testimonio. Y mire, y a Pedro, Pedrito, sí, Pedro. El que no se conectaba la boca con el cerebro. El que negó a Jesús. Y muy probablemente ahí Anás y Caifás, pero si este negó a Jesús. Si este dijo malas palabras ahí en los atrios del templo. Este que le cortó la oreja a Malco. Sí, pero ahora está lleno del Espíritu Santo. Amén. Y lo que una vez nos avergonzó, hoy lo usamos como testimonio de que solamente en Cristo puede haber un cambio. Amén. Cambio y oportunidad. Mire, con el carácter de Pedro, ¿quién sabe qué hubiera hecho? Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno. Y ya no pescando peces, valga la redundancia. Ahora la pesca era milagrosa. Amén. Ahora era pescador de hombres, como se lo dijo Jesús también. ¿Cuál es su marca? ¿Cuál es su marca? Porque hay gente que tiene marca. Ay, Dios, ahí viene, se acabó la paz. ¿Nadie conoce? Fiesta familiar y nadie se comió el queque porque hubo pleito. Ay, no, ahí viene otra vez con la tragedia. Ay, no, ahí viene solo dolores. Ay, no, ahí viene la tristeza andante. ¿Cuál es su marca? Yo quiero que mi marca sea Cristo. Amén. Y cuando mi marca es Cristo, mi marca es gozo, mi marca es paz, mi marca es dominio propio, mi marca es mansedumbre, templanza. Amén. Mi marca tiene que ser fe. ¿Llevamos las marcas de Jesús? ¿Las llevamos? Se lo dejo. Tiene que haber un cambio. Yo quiero ser reconocida por estar con Jesús. Pero aquí hay un gran error y con esto termino. Aquí hay un error, pero un horror. Un horror. Volvamos al... Esa es la señal. Volvamos al versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado. ¿Cuál tiempo es? Pasado. Qué equivocados. Qué equivocados. Habían estado con Jesús. No. Estaban con Jesús. Amén, es que Jesús estaba ahí, amén, es que Jesús no nos deja solos, ¿usted me entiende? Es que hay una promesa que dice que cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. Ni Anás, ni Caifás, ni nadie veía a Jesús, pero ahí estaba Jesús. Es que Jesús no deja solo a sus hijos, amén, Jesús no deja solos a los que Él llamó. Para ellos era tiempo pasado, pero Jesús estaba con ellos como Jesús está aquí hoy. Amén, Jesús está aquí hoy. Amén, Jesús está aquí hoy. Y cuando vas a ser probado, ahí está Jesús. Y cuando te critiquen, ahí está Jesús. Y cuando te traten injustamente, ahí está Jesús dándote fuerzas, diciendo lo que tienes que decir. Amén. No conocían la promesa, sí, Jesús se había ido, pero había dejado al Espíritu Santo de Dios que los había llenado. Por eso aquella iglesia que fue tan perseguida, todos los días crecía.
Todos los días crecía, porque no hay poder humano ni sobrenatural que pueda detener el mensaje del evangelio de un Cristo que está vivo, de un Cristo que está resucitado, de un Cristo que se manifiesta hoy con poder. Así que déjeme decirle, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Amén. Jesús está aquí. Pero le reconoce. Le reconoce. Yo quiero que me reconozca. La próxima vez que usted sea criticado. Porque mire, esto fue como a Pedro ay, ¿cómo se puede esta palabra? Lo provocaron. Esto fue una provocación para el carácter de Pedro. La próxima vez que te provoquen, ahí va a estar Jesús. Amén. Yo quiero que Él me reconozca. Amén. Quiero ser una carta abierta. Por eso el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Qué responsabilidad. Póngase de pie. Póngase de pie. Cuando le ven a usted, ¿a quién reconocen? Cuando le ven a usted, la gente puede decir: ese está con Jesús. Ese está con Jesús. Cuando la gente le ve a usted, puede decir: no, esto no es cuestión de estudio. Esto no es cuestión de nada. Esto es cuestión de que Dios se le metió a ese hombre. Dios se le metió a esa mujer. Amén. Y lo que estamos viendo hoy es una nueva criatura. ¿Quién quiere ser reconocido? Amén. Venga aquí. ¿Quién dice: yo quiero ser reconocido? Yo quiero oler a Jesús. Yo quiero hablar como Jesús habla. Yo quiero tener el poder de Jesús, la autoridad de Jesús. Yo quiero hacer lo que Jesús hizo. Pero sabes, tienes que pasar tiempo con Jesús. ¿Quién dice: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para actuar como Jesús hubiese actuado? Buscaron que Pedro reaccionara. Provocaron a Pedro. Y lo que salió de Pedro fue de lo que él estaba lleno. Porque de lo que estés lleno te va a controlar. Amén. Yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero ser reconocida. Y que digan: esa mujer cambió. Esa mujer es otra. Es otra porque el cambio se llama Cristo. Amén. El cambio se llama Cristo. Y no podemos permanecer igual. No podemos permanecer igual. Y lo reconocieron. El mundo nos tiene que reconocer. El mundo nos tiene que reconocer. Tiene que ver en nosotros sacrificio. Tiene que ver en nosotros obediencia. Tiene que ver en nosotros el morir al yo. Tengo que morir para que Él viva en mí. Amén.